Sí, gracias, señora presidenta. Primero, no puedo dejar de hacer mención, partiendo de una definición que ha hecho el gran escritor argentino Martín Cohen de la política de este gobierno como pedagogía de la crueldad, a una manifestación muy clara de esa, entre comillas, ¿no?, pedagogía, pero sin comillas, muy cruel, hoy durante la manifestación de las organizaciones sociales cuando reprimieron brutalmente a los que menos tienen, a los que fueron a pedir nada más y nada menos que comida para sus comedores, y fueron recibidos con balas de goma, fueron recibidos con gases, fueron recibidos con palazos, e incluso un periodista del canal Crónica TV recibió un balazo de goma en el rostro, ¿no?, en algo que parece que se está volviendo una costumbre de este gobierno durante las represiones. Recuerdo que un compañero asesor nuestro, abogado, Matías Aufieri, todavía no tiene la visión de su ojo perdida a partir de un balazo de goma durante las represiones que se realizaron en el tratamiento de la ley ómnibus, ¿no? Así que otra vez hoy un balazo de goma a la cara, en este caso ya no ni de un abogado que estaba contando quiénes habían sido heridos, ya no de un manifestante, sino de un periodista. Esto es el protocolo de Patricia Bullrich y su aplicación por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, la pedagogía de la crueldad sirve también como concepto para analizar lo que viene sucediendo con las jubiladas y los jubilados durante todo un periodo que excede, obviamente, al actual gobierno, ¿no? Y esa crueldad es la crueldad de que siempre jubiladas, jubilados son la variable de ajuste de los distintos gobiernos. Y así tenemos una pérdida sistemática. Pasan los gobiernos y siempre las jubilaciones van cayendo cada vez más abajo, ¿no? Y entonces esto hace a que el debate, al menos que creemos nosotros que hay que señalar desde el frente de izquierda y lo que habría que dictaminar, es en primer lugar la recomposición. A nuestro entender, como lo han dicho distintas organizaciones de jubiladas y jubilados que vienen reclamándolo en las calles, eso debería tener un salto de cualidad para llevarlo a cubrir la canasta básica del jubilado y la jubilada. Y a partir de ahí discutir, ¿no? Ese es el primer debate. O sea, hay que hacer al revés. No hay que discutir cómo licuamos las jubilaciones para que nos cierren las cuentas, sino cómo garantizamos que jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, cobren lo que necesitan para vivir. Esa tendría que ser la ecuación. Y si esa fuese la mirada, entonces veríamos todos los regímenes de exenciones que tienen los grandes empresarios que le permiten desfinanciar todo el sistema previsional. Veríamos también todas las formas de evasión y elusión que realizan las grandes empresas y que también tienen el mismo efecto de vaciar las cajas jubilatorias. Veríamos también cuántos recursos se destinan cada vez más para pagarle al FMI que podrían ir para satisfacer las necesidades de jubilados y jubiladas, ¿no? Yo siempre me pregunto cómo puede ser que los que van pasando de los distintos gobiernos ni siquiera piensan en su propia situación, en que en alguna vez van a tener que cobrar alguna jubilación y prácticamente que se autocondenan a la indigencia, ¿no?, posterior. Bueno, ustedes me dirán, no van a vivir de sus jubilaciones, tienen recursos en otro lado, tienen en paraísos fiscales y por eso no le importa la situación futura de jubilados y jubiladas, ¿no? Pero no deja de ser un elemento que llama la atención. Y junto con señalar que de nuestra parte, a partir de los proyectos presentados, tanto por Nicolás de Caño, integrante como secretario de esta comisión, como de Romina del Pla, vamos a elaborar nuestro dictamen para plantear esta recomposición y que llegue a la Cámara este planteo y junto con eso que el índice de actualización sea el que dé mejor mes a mes para los jubilados por RIPTE o por IPC. Junto con señalar eso, yo creo que hay dos puntos más que me quería referir. Uno es la gravedad que la Comisión de Presupuesto no se haya reunido, de la cual soy integrante, y el diputado Carcel Oval Expert no se ha dignado en llamarla.
esto es verdaderamente una vergüenza porque sabemos que para tratar cualquiera de los dictámenes en el recinto se necesita el dictamen también de la Comisión de Presupuesto. Esto es verdaderamente una confesión de parte de que este gobierno quiere lisa y llanamente gobernar solo por decreto y que la deliberación real en las cámaras no le interesa, insisto, en este caso sobre un tema crucial. Y junto con esto, el otro tema altísimamente preocupante y muy grave es que en el proyecto borrador que está circulando de la nueva ley Ómnibus, del proyecto abreviado de la ley Ómnibus, figura el cercenamiento de la movilidad jubilatoria, de la ley de movilidad jubilatoria, de la moratoria, perdón, no de la movilidad, de la moratoria. Entonces, yo no sé si todos los jubilados y jubiladas de los bloques que se han sentado con el oficialismo a salvarle las papas y a darle gobernabilidad, como dicen, es decir, a sumarse a ser socios del ajuste contra el pueblo trabajador, han aceptado esto. Pero figura ahí. Dice una modificación que lleva a la liquidación de la moratoria. Y entonces, una medida mínima de compensación para 9 de cada 10 jubiladas y jubilados que llegan a la edad y que no tienen los aportes hechos, no por propia voluntad, sino por la precarización del empleo o distintas evasiones que han hecho sus patronales o por la no existencia de la retribución del trabajo doméstico, dejarían de estar en esa situación y de hecho se elevaría la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años por la vía de los hechos y enviarlas a la PUAM. Entonces no quería dejar de señalar eso porque es de una enorme gravedad, junto con el hecho que se vuelve a incorporar entre los temas a discutir el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, posiblemente para discutir cómo se lo reparten entre algunas gobernaciones y el poder central, ¿no? Cómo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se vuelve a transformar en objeto del saqueo, ¿no? Ese preciado objeto del saqueo que se habló durante los debates de la caída primera versión de la ley Ómnibus, y luego ahora se vuelve a insistir con eso. Para terminar, yo creo que estamos ante un punto muy grave nuevamente, porque acá hay un gran engaño que ha sido revelado claramente por Ismael Bermúdez, cuando mostró cómo jubiladas y jubilados de la mínima que hicieron sus aportes van a recibir poco más de un 2% de aumento al no actualizarse el salario vital y móvil según el último DNU. O sea, una gran parte de la masa de jubilados y jubiladas en realidad va a recibir muy poco aumento real en sus bolsillos el mes que viene, y donde lo que ya recibían muy poco no es que van a tener todo ese aumento que el gobierno dice. Y bueno, y me parece algo que tiene extrema gravedad, que hay que ponerlo de manifiesto y que no hay que permitir que se den cifras que después no son las que van a llegar a los bolsillos ya raídos de nuestras jubiladas y jubilados, que verdaderamente decir que no llegan a fin de mes es una cosa de perogrullo, no llegan al 10, no llegan al 12, hacen malabares para sobrevivir, muchas y muchos comen una vez al día, otras y otros tienen que vivir gracias a algún apoyo y ahorro que hacen sus familias, pero es evidente que para los que aportaron y para los que laburaron toda su vida y no lograron hacer sus aportes y lo van haciendo mientras cobran la moratoria, es evidente que acá hay una decisión de política económica, insisto, no solo de este gobierno, pero también de este gobierno, que es que se siga llenando los bolsillos de muy poca gente a costa de los jubilados y jubiladas. Así que bueno, de nuestra parte ratificamos que vamos a presentar nuestro dictamen propio, tratando de preservar el poder de compra, el ingreso de jubiladas y jubilados, en lo que hace a primero recomposición, luego formas de actualización, y remarcar la necesidad de que para enfrentar el DNU, la nueva versión de la ley Ómnibus y el conjunto del ajuste brutal que está sufriendo el pueblo trabajador, mientras el presidente gatito mimoso del poder económico está de joda en Miami, se ve que tiene urgencias, ¿no? No está recorriendo alguna de las
localidades de nuestro país donde el hambre es una realidad y donde hoy se manifestaron, como dije, contra el hambre y fueron recibidos a palazos. Bueno, insistiendo con esta necesidad de un paro, plan de lucha, movilización y millones en las calles para defender también los intereses de jubiladas y jubilados como del conjunto del pueblo trabajador. Muchas gracias.